Brain Rock. Resacadas es un punto de fuga para hablar en asociación libre sobre temas random. No hablamos desde la profesionalidad y si sos menor de 18 años, estás escuchando bajo tu responsabilidad. Todo lo que vas a escuchar a continuación es mentira. Hoy vamos a hablar de procesos creativos. Estuvimos hablando qué era para nosotras y estuvimos pensando que es como algo que se da desde que tenemos la idea de que queremos producir algo, ya sea una pintura, un nuevo escrito, un poema, esa idea que se va a convertir en un hecho artístico, que se va a convertir en un objeto artístico, hasta el momento en que de hecho se hace, sea una obra teatral, sea performar, sea colgar un cuadro en algún lado para que la gente lo vea. Em, También estuvimos pensando que es por un lado personal y también es colectivo, o sea, es como esta búsqueda de expandir el universo ya existente, porque el proceso creativo implica la creación de algo nuevo, implica algo que surge donde no había nada o donde había partes sueltas, objetos, materiales, palabras, implica algo que nace. Algo interesante es entender la diferencia entre la idea de inspiración, que básicamente se vino reforzando desde muchísimos años, esto de la inspiración desde lo divino, ¿no? Desde lo instantáneo, o, o incluso hasta la idea de genio creador, como que eso, que le bajan las ideas del cielo, en contraposición a lo que venimos planteando, que es el proceso creativo. Entendemos el proceso creativo como un trabajo, ¿no? Para lograr un objetivo, o incluso que también implica la creación de rutinas, ¿no? Para justamente lograr eso, o hasta el compartir con personas afines que estén produciendo en torno a lo mismo por ahí que una busca realizar. Y en torno a esto es interesante hablar de como la contracara, ¿no? Del proceso creativo, que viene siendo el bloqueo creativo. Cuando arrancamos a pensar en este tema, es como que surgió inmediatamente como ese fantasma, por así decirlo, este, que una como artista es como que intenta evitar ese momento de bloqueo creativo porque se siente casi como paralizante, ¿no? Esto del no producir o el no saber qué producir, es casi como que uno piensa, no me puede pasar ese momento de ese impasse en de no se me ocurre nada. También obviamente esto del bloqueo creativo viene aparejado una necesidad muy grande de no autopresionarse tanto. Está bien presionarse, está bien generarse rutinas, pero tampoco uno puede estar 24/7 eh, teniendo ideas. Tal vez sí ideas pequeñas, o digo, las ideas pueden surgir en cualquier momento del día, pero no es como un relojito, ¿no? No es como algo que uno tal vez tiene que a veces tratar en que sea un poco un relojito y hacerse rutinas, pero es complejo eh, que ese relojito funcione exactamente en momentos muy específicos. Es como un trabajo muy intenso. Y estaría bueno hablar justamente de cómo superar eso, porque digo, ambas nos pusimos a hablar del tema y a ambas nos pasó de tener bloqueos creativos intensos. Y bueno, y un poco a partir de por ahí conocer las experiencias personales de cada una, pudimos como ir desentrañando un poco cómo vencer ese proceso creativo. Bren, ¿vos querés contarnos un poco alguna de tus experiencias? ¿Qué fue lo que pasó o cuándo? Claro, lo que yo pensaba recién cuando vos hablabas, que esto no lo habíamos hablado antes, pero es que una de las cosas más jodidas, porque la palabra es jodida, así en argentino y como más fuerte, es que el bloqueo creativo afecta también como tu propio ser en cuanto a yo me considero artista, ¿no? Yo soy, por ejemplo, yo escribo. Ahora, si no estoy escribiendo, soy escritora, o sea, ¿qué pasa si no estoy realizando o si estoy trabada en esta actividad que yo considero como, entre comillas, parte de mi ser?
ahí es donde más duele el proceso, el proceso no, el bloqueo creativo. Total. Em, entonces, eso como un poco también a los sentimientos, digamos, que ya sabemos que es re frustrante, pero ¿por qué? Y porque te afecta, te toca una fibra que es, si yo soy artista, ¿por qué no estoy pintando? ¿Por qué no estoy escribiendo? ¿Por qué no estoy bailando? No sé, por decir algo. Entonces yo le decía a Roque hace poco, uno de mis bloqueos, estuve mucho tiempo sin escribir y yo decía, mierda, ¿por qué no escribo? Porque las ganas están, o sea, las ganas siempre están porque es una actividad que por lo menos yo en mí la siento natural, que siempre la usé para descargarme, siempre la usé para eh, sentirme bien también, porque cuando uno escribe y le gusta lo que escribe, y eso no es una cosa narcisista, sino es que el hecho de crear, el hecho de producir algo nuevo, esto es muy natural al ser humano. O sea, el ser humano es creativo por naturaleza, por eso tenemos la cultura que tenemos, porque todo lo fuimos creando literalmente. Entonces, genera una felicidad que es, yo creo que inherente al ser humano. Saltando de eso, entonces yo le decía, bueno, yo estuve muy queriendo escribir, pero no escribiendo. Entonces decía, ¿por qué se dio? Bueno, yo me mudé, cambié de trabajo, incluso cambié de carrera en un movimiento extraño en mi vida. Entonces ahí pude hacer la conexión entre esto que me estaba pasando creativamente con lo que me pasaba personalmente, porque siempre está relacionado a lo que te pasa personalmente. Entonces, yo decía, bueno, yo le buscaba la solución. Vale, buscaba. Primero estaba esperando que pase solo, como a veces uno hace cuando está enfermo. No pasó. No existe la inspiración divina, o sea, como decía Roy. Y entonces lo que yo dije, bueno, tengo que volver a buscar mi nicho. Porque claro, yo donde estaba antes tenía ya un circuito. Todas las veces por semana me juntaba a leer con un grupo de personas, que esas personas también traían sus propios escritos, yo exponía el mío, había una consigna de escritura. Después, en la ciudad de la que somos nosotras, hay mucho movimiento cultural, entonces vos podés ir a leer un micrófono abierto, podés ir a exponer tus creaciones, digamos, ya sean objetos, pintura, escultura, lo que sea. En cambio, donde yo me mudé, no tenía nada de eso. Estaba como un poco sola en cuanto a la creación. No a la creación, en cuanto a el arte en general. ¿Qué pasó? ¿Cómo le quise buscar la vuelta? Dije, bueno, me tengo que volver a conectarme con esto, buscar gente que lea, ir a escuchar gente leer. Entonces lo que yo le decía a Roque lo llamaba volver a ponerse el estímulo. O sea, definitivamente yo estaba expuesto un montón a gente y a lugares donde circulaban muchos tipos de arte, no solo la escritura y la lectura de poesía o cuentos cortos. Y lo que yo hice fue exponerme lentamente de nuevo. Fui a escuchar un poeta por aquí, un poeta por allá, y de repente, si bien todavía no escribí algo que diga, wow, estoy re contenta de vuelta con mi escritura, tengo ideas. Y el primer punto del proceso creativo es eso, tener ideas y que te gusten, porque a veces yo creo que incluso si tenés una idea que no te gusta, no es una idea, es, a ver, quiero inventar algo y te salió algo en tu cabeza, pero no es realmente una idea que te interesa desarrollar. Pero cuando tenés una idea que decís, uy, esto me gusta, en algún momento ya, yo creo que es la primera semillita. Después es sentarse a escribir, o bueno, yo siempre hablo de la escritura, pues lo que yo hago, pero yo creo que esto de exponerse al estímulo es el primer paso. Y también entrar en lazo con otras personas que hablen de lo mismo o que les interese lo mismo. Total, totalmente. Es como que necesitas de reactivar, ¿no? Tu círculo o tus referentes creativos, ¿no? Como esto de que veníamos hablando de, bueno, cuando se activan los procesos creativos, uno de los puntos que surgieron fue esto de lo colectivo, ¿no? El ver trabajar a otro, el ver cómo otra persona atraviesa esos procesos creativos, o incluso hasta ver su obra, ¿no? Sin ver el proceso, pero ver, estimularse desde otro lado. Siento también que los estímulos, esto de que pueden venir de una diversidad de lugares inmenso, ¿no? Y, y también otra cosa que me puse a pensar ahora que decías esto
de cómo al modificar tus rutinas o tu vida, ¿no? Esto del viaje y demás, eh, como que sentiste este bloqueo creativo. Siento que en algún punto eh, la creatividad está en darle, ¿no? A tu cotidianidad, a tu vida, a algo específico que te suceda, una relevancia específica, como como lograr ver esa idea o ese brillo, ¿no? Por decirlo así, que te llama la atención, y tirar de ese hilo hasta que surja esa idea nueva. Y bueno, si te parece, hablemos un poco de esto de qué momentos hacen que reactivemos los procesos creativos, o sea, cuándo se da. Hablábamos esto de los colectivos, hablábamos, bueno, en cuanto a colectivos, hay muchos colectivos de artistas, existen las residencias de artistas, este, que son como de existen distintos tipos de residencias, desde más de la rama del arte visual, pintura, escultura, etcétera, fotografía, hasta eh, residencias de escritores, poetas, músicos, de todo. Hay algo ahí en el crear colectivo, en el crear con otro, ni siquiera crear algo eh, en conjunto, sino estar creando con la otra persona al lado, también haciendo. Ver al otro hacer te estimula también a hacer. Eh, y bueno, y me parece también importante hablar de esto de tener una rutina, porque algo que veníamos hablando es como, bueno, hay veces que a uno se le ocurren como ciertas cosas en cuanto a proceso creativo, pero también es importante a veces tener cierta rutina que puede ser flexible o no, eso depende las necesidades particulares de cada quien, pero hay como una necesidad, por lo menos en mí, de tener una rutina en cuanto a mis procesos creativos, como para también establecer cierto ritmo, ¿no? Constante, eh, porque si no es como que se cae inevitablemente en el bloqueo, si uno no tiene esa rutina. Es Este, que de hecho vos me hiciste darme cuenta que yo tenía una rutina. En el fondo, yo que me reuní una vez por semana en un café literario, eso era una rutina aunque yo no lo considerara y no lo sintiera como tal, porque en el fondo yo podía ir o no ir. O sea, cuando estaba realmente con la vida más complicada, que tenía que estudiar o que el trabajo, ¿no? Etcétera, podía no ir porque no era un lugar pago, no era un lugar que si yo no iba se cayera, digamos, no es que era una clase que yo daba. Era un espacio que estaba siempre, iba el que quería, más o menos siempre iba un grupo de personas. Entonces, esto de la rutina es re importante porque, claro, en el momento en que yo perdí la rutina, perdí el colectivo, que es lo que vos decís, estar expuesto, esto me gustó como lo dijiste, estar expuesto a no el proceso de otro o no estás creando con otro, pero lo que el otro creó. Acá la gente iba y semana a semana dábamos una palabra. Eran cosas muy simples como no se me ocurre nada, el libro. A veces era una cosa que vos decís, era o una idea, la libertad. Y el que quería escribía sobre eso o podía llevar otra cosa. Pero ya esa mínima cosa que era una palabra, eh, te da un estímulo para en la semana pensar algo. Y semana a semana te iba haciendo crear algo. Y si bien yo no lo consideraba rutina, de repente me encuentro con que lo que vos me decís, yo tenía una rutina que cuando la perdí me di cuenta que no la tenía, pues de repente no estaba surgiendo el proceso creativo, no había otros con los que intercambiar y ahí fue cuando se cayó, digamos, caí en el bloqueo que de vuelta uno, si reconoce el bloqueo, tiene que darse cuenta de, no darse cuenta, pero tiene que buscar la forma que depende de cada uno realmente. Puede ser ir a leer un libro a un café porque, no sé, para salir de tu casa y cambiar el ambiente o ir a un museo y, no sé, inventar una historia con las fotos que haya, fotos o pinturas que haya ahí, digamos, cada uno puede inventar su propio estímulo que te lleve de vuelta al proceso creador. sí, incluso hay veces que el bloqueo es tan potente, es tan fuerte, que
que se necesita sí o sí la presencia, o sea, ya sea de un amigo que por ahí no tenga nada que ver con lo que vos estás buscando obtener en ese proceso creativo, un amigo que por ahí te acompañe no sé, a escuchar gente leer poesía o que te acompañe a un museo, eh, como para volver a tomarle ese gustito de ir a esos lugares y entender la importancia que tiene habitar esos espacios para el proceso creativo de cada uno, ¿no? En nuestro caso. Em, Bien, y una vez que uno logra, ¿no? Tal vez retomar esta rutina o establecer una rutina, em, es interesante cómo, cómo se dialoga, ¿no? En este compartir con otros, el mostrar, ¿no? El arte que uno realiza, porque hay veces que el proceso creativo también radica en eso, ¿no? Una vez que uno logra producir algo, mostrarlo, ¿no? Tal vez no guardar eso que produce, que a veces no funciona, o sea, hay veces que uno produce cosas y dice, no, esto no va para ningún lado, me sirvió para, para practicar o me sirvió para crear, pero tal vez no lo mostraría, entonces ahí tal vez radica como la diferencia entre lo que uno considera tal vez como obra para, para difundir, para mostrar con un otro, que podemos considerarlo como el público, eh, o no, o tal vez algo que elige no enseñar y no mostrar y lo deja más como, como algo como en el Privado. ámbito medio privado. Casi te diría que puedo sentir como esa obra medio que muere, ¿no? Al no ser como vista por un otro. Es Eh, que, de hecho, yo, bueno, cuando estudiaba psicología, a mí me pareció muy polémico esto que me enseñaron, entre comillas, o bueno, esto que me contaron que sostienen algunos psicoanalistas, por supuesto, son algunos autores, no es la visión de todos, y a mí como artista un poco es como que me chocaba que por lo menos algunas visiones de psicoanálisis sostienen que si no se comparte con un otro, el objeto creado, de cualquier índole que sea, no es arte. La palabra arte, por supuesto, sabemos que es muy amplia y tiene muchas excepciones, pero en este concepto en particular yo voy a hablar siempre del ejemplo de escritura porque es lo que yo hago. Y es más fácil hablar de lo que uno hace, ¿no? Entonces, si yo escribo algo, pero no lo muestro, en este contexto se considera que no es arte. ¿Por qué? Porque el arte necesita de la visión de otro. O sea, en este Total, contexto el arte necesita que un otro, no porque necesites la opinión, pero es exponerle al otro lo que vos hiciste. Y si no, lo que dice el psicoanálisis es que más de índole catártico, más de índole como de descarga, más claro, de como solté esto que tenía dentro, bueno, lo hice de forma creativa, pero eso no, hay como una diferencia muy fina, o yo sé que es también como una discusión entre comillas polémica, porque hay mucha gente que escribe, que se considera artista, pero no quiere compartir, hay mucha gente con un miedo y con una como vergüenza a mostrar lo que hace, que, y que quizás no lo haga jamás, pero que les resulta feo que les digas, bueno, no es arte o es más catártico o de descarga. claro. No, bueno, el arte igualmente tiene algo de eso, de la necesidad de que esté presente, ¿no? Como en este circuito, ¿no? El artista, la obra y el público, pero de nuevo, no dejo de pensar en esto de un artista que no muestra su obra es como que la deja morir en cierto punto, ¿no? Como que eh, casi como que la obra necesita de ser observada. Es casi como, por ejemplo, me voy a ir a la escritura, ¿no? Que de nuevo, yo de escritura soy muy amateur, no sé mucho al respecto, pero sí. eh, un escritor que solo piensa en el libro y no lo materializa, medio que queda en la idea, ¿no? Y si vamos más allá, un libro que,
que queda guardado en una biblioteca o queda guardado o sepultado bajo la tierra, es realmente, digo, una obra, es realmente algo, no, o sea, como que un libro necesita ser leído, ¿no? Las palabras necesitan ser leídas, sobre todo si uno quiere considerar que es arte, si uno quiere considerar que es eso, que forma parte del mundo del arte. Claro, es que Eh, es esto que decíamos, saltando con algo que habíamos dicho al principio, el proceso creativo termina o culmina, porque no es que termina, culmina en la creación de algo nuevo. Pero si ese algo lo escondes, es como que no existe, porque necesita que otros lo vean para existir. Es un poco filosófico esa idea en algún punto, pero es así. De hecho, yo Total. tuve un par de amigos que editaron sus libros durante la pandemia y nunca los presentaron. No es que sus libros no los compartían, ojo, ellos conocían a alguien y se lo regalaban, o comentaban que tenían un libro y vendían algunos, pero yo, que soy una pesada, le insistí a los dos y de hecho los ayudé en la presentación porque les dije, o sea, esto es como que haya nacido un hijo tuyo y no lo hayas presentado al mundo, pues soy dramática, entonces yo lo decía así, esto necesita como su nacimiento, o sea, que vos lo muestres, pero en un evento, ¿entendés? Que no tenía que ser algo muy grande. Yo, de hecho, el libro de una amiga mía lo presentamos con su familia porque era verano y había llovido mucho ese día, así que fuimos un grupo súper reducido de, no sé, 10 personas, pero fue el hecho de que ella se parara ahí con su editor y el editor contara cómo había sido el proceso de los dos, de ella como escritora, él como editor, cómo había sido bueno, el proceso de edición de, bueno, a ver, vos me presentás este material, lo podemos Toda imprimir la así, elaboración asá. de, claro. Claro, y eso ya es un como, yo siento que lo necesita tanto el libro como el autor. Decir, bueno, yo lo presenté, está bien, no importa si fue ante 500 personas o ante 10, pero es como que le das una culminación a tu obra, que lo mismo puede ser, hiciste un cuadro genial, pero nunca, no sé, incluso hoy con Es las redes activar, sociales. es como activar la Claro. obra. Es como, yo siento en cierto punto que lo que no se comparte, medio que termina como pereciendo, ¿no? Como que si no lo compartís queda inactivo, termina cayendo en el olvido, pero sobre todo eso, queda inactivo, como algo de la no actividad, que siento que el bloqueo, volviendo al bloqueo creativo, es 100% inactividad, ¿no? El bloqueo creativo. Por eso es que es tan importante que esté en constante actividad, por decirlo así, por caer en la redundancia, eh, en cuanto a proceso creativo, en cuanto a mostrar, en cuanto a eso, actividad, moverse. Em, Bien, si te parece, podemos hablar un poco de algunos tipos de procesos creativos, sobre todo que por ahí transitamos nosotras. Obviamente puede haber muchísimos más, me encantaría conocer muchísimos más porque muchas veces como que estoy en búsqueda de nuevos procesos creativos y nuevos estímulos, pero bueno, podríamos ir como enumerando y hablando un poco de algunos de ellos. Bien, bueno, leer para mí es clave. Em, Siempre dicen, creo que Borges lo decía, que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que de las cosas que había escrito, como que él se consideraba, él era, no sé si lo decía de forma humilde, pero porque Jorge Julio Borges es Mm, un gran escritor argentino, pero él decía que era mejor lector que escritor y él mismo dice, y yo creo que una profesora nuestra de literatura, la gran Falló, me decía, para escribir también hay que leer porque tiene que haber una fuente de donde escribir, porque leer te da vocabulario, leer te presenta ideas, leer te presenta personajes, te presenta formas de expresarse, Universos metáforas. posibles. Exacto. Entonces, para escribir, yo por ejemplo me gusta la poesía. Hay que leer poesía, no es que puedo pretender que todo va a salir de mi interior sin ser alimentado, digamos. Total, total. Y hay algo también en el leer, esto que hablábamos de lo colectivo, del trabajar con un otro, hay algo en el leer, digo, cuando vos como escritora, ¿no? Cuando haces eso, creás como,
un universo representado en las palabras, ¿no? En cierto punto lo soltás al mundo para que quien sea que lo lea entre en ese universo. Así sea un poema corto o lo que sea, pero hay algo en el leer que es introducirse en un universo ajeno, ¿no? En ideas ajenas, en palabras que escribió un otro. Y, Sí, y en ese sentido es como el leer, lo considero como una, una expansión, ¿no? Del propio universo. Ya sea, digo, a mí en lo personal me gusta leer de todo. Eh, Me gusta leer, sí, creo que no hay una sola cosa que no me guste leer. Tal vez me cuesta un poco el terror, pero, pero después me gusta leer de todo. Eh, y también, y, ojo que es difícil leer también, porque ahora sí, que, total. sí, ahora que estamos más grandes, Introducir, introducir la lectura a la rutina como parte del proceso creativo o incluso en la rutina, sí, diaria, es complejo porque lleva tiempo. Hay algo en el tiempo que es complejo y más eh, si lo que estás leyendo es muy atrapante. Yo a veces siento que hay libros que son tan potentes, están tan buenos, que siento que hasta tienen como una gravedad propia. Que no me permiten alejarme de ese libro hasta no terminarlo, ¿no? Como que claro, sí. necesito sumergirme en el libro y yo sé que tengo que ir a trabajar, yo sé que tengo que seguir, no sé, cocinar y seguir con mi rutina, pero el libro es tan, eso, tiene su propia gravedad que me acerca, o sea, me lleva a sumergirme a ese libro y hasta no terminarlo no lo puedo soltar. Claro, esos Bueno, son los es mejores libros. El total. tema ahora también es que vivimos, o sea, entre el trabajo y todo, y encima las redes sociales que nos distraen, o esto de tan fácil como abrir Netflix y ver una serie, ponerse, estos son todos como interruptores del proceso creativo, o sea, te interrumpen porque necesitas concentración para escribir, para leer o para hacer alguno de los otros procesos creativos que ahora yo creo que vos querés comentar. Y la verdad es En que el ahora caso, existe, en el sí. caso igual de Netflix, por ejemplo, hay veces que puede servir, depende cómo uno utilice a su favor. Digo, porque parte de esto que hablábamos del proceso creativo es ser conscientes que lo que estamos haciendo forma parte uno puede leer y puede leer algo que tal vez, eh, no sé, como que no, no forma parte del proceso creativo específico que uno quiere lograr, o sí, es como, voy a volver a lo que decía de Netflix. Hay veces que uno está viendo una película o una serie y lo estimula en cuanto a crear. Hay veces que no, hay veces que uno lo ve y no es más que algo completamente banal y tal vez casi sin sentido, pero otras veces es un estímulo muy grande ver una película o ver una serie. Eh, Me parece también que, bueno, otro tipo de procesos creativos puede ser ya sea el elaborar o consumir arte más desde lo visual, ¿no? Desde ir a un museo o a un centro cultural. eh,
o eso, exposiciones en galerías, etcétera, hasta realizar no sé, pintura, dibujo, collage, incluso hasta sacar fotos. Algo que veníamos hablando es como que hoy en día todo el mundo tiene acceso a- o sea, o más facilidad que años atrás a tomar fotos, ¿no? Sí, de Eh, hecho, por ejemplo, a mí que me gusta, o sea, yo quiero compartir lo que escribo. ¿Qué pasa? Ahora todo es visual en la internet, la internet. O sea, en Instagram vos tenés que poner una imagen. Entonces, yo para no perder, o sea, para no andar robándole imágenes a otras personas, puede ser lo importante que es la autoría de las cosas, me ujú. compré un nuevo celu para sacar mejores fotos, o sea, para que tenga mejor calidad, y yo siempre estoy en la búsqueda de sacar fotos, en las que después yo las edito y pongo mi poesía arriba. Pero esto de la fotografía y esto de estar en búsqueda de, bueno, por ahí sacar fotos, también genera que uno esté, aunque sea de fondo en sus pensamientos, o en la forma en que vos ves el mundo, que puedas sacar una Total. foto y que quieras hacerlo. Atenta a lo que te rodea y viendo el potencial que puede tener como imagen, ¿no? Para acompañar lo que escribís. Bueno, eso, y después otra cosa que está bueno, o por lo menos yo incluyo bastante en mi proceso creativo, es como lo auditivo, ¿no? Como el escuchar música. Bueno, vos habías mencionado el escuchar podcast. Sí. Este, De hecho, hay muchos audiolibros también. Yo me he vuelto esa persona eh, horrible que no está leyendo y que por ahí cuando lavo platos, como hago mi vida de señora ahora, lavo platos, saco a pasear al perro, ordeno la casa, escucho audiolibros. bueno, pero Y hay una necesidad de multitasking como intensa hoy en importante, día. sí, sí. Pero está bueno, ¿eh? Y Porque te permite, a veces no tenés energías tampoco para leer, porque leer implica sentarse y concentrarse. Y yo sé que está bueno y total, es necesario para producir, pero hay momentos en la vida que realmente no tenés energía y está bueno encontrarle formas alternativas a consumir cosas copadas, o sea, total, tipo total. libros, o sea, estoy escuchando, no sé, ponele Jurassic Park, escuché hace poco, que es un clásico. En estos tiempos ahora como que se volvió un clásico nuevo, y por lo menos te das la oportunidad de alimentar el proceso creativo de otra forma. Siempre está bueno buscar lo alternativo para exponerse al estímulo, porque si vos esperás a que te puedas sentar una hora a leer, por ahí no se da jamás. Totalmente, totalmente. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Los links estarán debajo en la descripción. Y nos vemos la próxima en otro episodio de Resacadas.